Hola, soy Alejandro Boy y hoy exploraremos un tema fundamental en la historia de la humanidad, la jerarquía de género. A lo largo del tiempo, las sociedades han estructurado relaciones de poder basadas en el género. Estas han influido en la cultura, la política y el derecho. Pero ¿cómo surgieron? ¿Cómo han cambiado? Y lo más importante, ¿cuál es su impacto hoy? Así es, mi estimado Alejandro. Yo soy Mayetsi Semé y es un placer compartir con ustedes la jerarquía del género a lo largo del tiempo y en diferentes culturas, por lo que la información recopilada la hicimos en una línea del tiempo para comprender el desarrollo cronológico de estas teorías y las culturas históricas relacionadas. Edad Media, que comprende el periodo del año 500 al 1500 después de Cristo. Contexto religioso y cultural. El cristianismo consolida la idea de complementariedad de los roles entre madre y esposa. La teoría de la complementariedad en la Edad Media. Las mujeres eran veneradas por su rol en la familia, pero al mismo tiempo eran excluidas de la toma de decisiones y la participación pública. Las monjas y mujeres encontraban poder espiritual, pero seguían limitadas a actividades religiosas. Las leyes medievales no permitían a las mujeres heredar propiedades ni participar políticamente. Un ejemplo es la ley canónica que restringía el acceso a las mujeres a posiciones de poder en la Iglesia. Renacimiento y Edad Moderna comprendidas entre los años 1500 al 1800. Contexto filosófico. Durante el Renacimiento, aunque surgieron nuevas ideas sobre el individuo, las creencias tradicionales sobre la mujer permanecieron. Filósofos como Rousseau sostenían que las mujeres debían centrarse en su hogar y su labor estaba ligado a su rol como madres. Según Rousseau, el hombre es el que lidera en lo público, y en su obra El contrato social, publicado en 1762, defendía que la mujer debía ser educada para cumplir su rol de madre y esposa, y no debía participar en los asuntos públicos. Los asuntos de la época eran muy restrictivos para las mujeres, como el voto y el derecho a la propiedad y la educación. El periodo del siglo XIX, que abarcó de 1800 a 1900, surgió el movimiento feminista. La teoría es la teoría de los derechos políticos y sociales a las mujeres. Aquí el sufragio femenino y los primeros movimientos feministas comienzan a cuestionarse la jerarquía de género. Los pensadores como Mary Wollstonecraft, con su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1972, empezaron a desafiar las estructuras tradicionales. ¿Cuál fue el impacto? El desafío de la idea de que las mujeres debían permanecer en el hogar y se las trataba como seres inferiores. Se impulsa la igualdad de los derechos en áreas como la educación y la política. Surge la teoría de la dominación masculina de Pierre Bourdieu y el sistema sexo-género, en la cual introduce la idea de la dominación masculina, donde se argumenta que las estructuras sociales perpetúan la desigualdad de género a través de instituciones como la familia y la escuela. Además, Gail Rubin en 1975 introduce la su teoría del sistema sexo-género, donde diferencia el sexo, o sea, el biológico, y el género, que es social. Las mujeres comenzaron a ser más representadas por la cultura popular como figuras subordinadas, como en el cine de Hollywood a mediados del siglo XX, donde las mujeres a menudo se veían relegadas por los papeles secundarios, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de esta teoría? Pues que estos estudios proporcionaron un marco teórico para comprender cómo las estructuras sociales construyen y perpetúan la desigualdad de género. En los años de 1960 y 1980 se desarrolló la teoría feminista contemporánea, el feminismo como respuesta a la opresión de género. En las décadas de 1960 y 1970, el feminismo de segunda ola se consolidó con figuras clave como Simone de Beauvoir y Betty Friedan. En su obra El segundo sexo, publicada en 1949, de Beauvoir desafió la noción de la mujer como el otro y argumentó que la opresión de las mujeres es producto de las estructuras sociales, no de la biología. Estas ideas revolucionaron la percepción de género, vinculándolo directamente con las relaciones de poder y con la opresión histórica. El movimiento feminista impulsó la legislación de igualdad de género en varios países. En Estados Unidos, la Ley de Derechos Civiles
de 1964 prohibió la discriminación por género en el trabajo. En los años 2000 se desarrolló la teoría interseccional. Kimberly Crenshaw introduce el concepto de interseccionalidad, que analiza cómo las desigualdades de género se intersectan con otras formas de opresión, como la raza, la clase y sexualidad. El movimiento Black Lives Matter destacó la intersección de la raza de género, mostrando cómo las mujeres negras enfrentan una opresión única. Esto expandió la comprensión del género a considerarlas las experiencias de las mujeres en función de múltiples identidades y estructuras de poder, promoviendo políticas más inclusivas. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que abarcan de los años 1980 al 2025, el contexto fue el feminismo contemporáneo, el cual se ha diversificado y se ha centrado en las cuestiones como la interseccionalidad, la identidad de género y la sexualidad. En muchas sociedades se ha comenzado a desarrollar no solamente la jerarquía de género, sino que también las normas sobre el género en sí. En 2019, Suecia aprobó las leyes que garantizan la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La teoría queer y la teoría interseccional critican la concepción binaria de género y sostienen que la opresión de género no se puede entender sin considerar factores como la raza, la clase y la sexual. Autores como Judith Butler han influido en cómo se entiende la performatividad de género. ¿Cuál fue la influencia en la ley? Pues los derechos de LGBTQ+ han ganado reconocimiento en muchos países y se han implementado políticas que protegen los derechos de las personas no binarias y transgénero. La legislación sobre la igualdad de género se ha ampliado para incluir la lucha contra la discriminación por el género, orientación sexual y otros factores. Las teorías de la jerarquía de género han evolucionado desde una visión naturalista y patriarcal hasta un reconocimiento creciente de la diversidad y la igualdad. A lo largo del tiempo, las ideas sobre la jerarquía de género han influido en las leyes y las políticas, aunque la lucha por la igualdad de género sigue siendo un proceso en curso, con avances y desafíos significativos en el contexto global actual. En general, el presente trabajo nos muestra que las teorías y los movimientos sociales han evolucionado conforme pasa el tiempo para reconocer la complejidad del género y cómo las estructuras de poder afectan a todas las personas en sí, independientemente de su identidad de género. Muchas gracias por su atención. No olviden darle me gusta al video. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.